Terminaré de una vez. Terminaré de una vez con esto. Bueno, prácticamente lo que sucede es, en la sociedad tenemos Robertos, en la sociedad tenemos Juanes, tenemos Josés, tenemos Marías, pero no podemos ir y decir, todas las Marías se comportan así, todos los Josés se comportan así, todos los Robertos no son, unas malas personas que quieren hacer daño, y todos los Juanes son peores. No podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque existen características propias de cada bendito Roberto, y habría que ver una generalidad de los nombres. ¿Y quién va a hacer semejante tontería? Pero Marx lo hace. Marx hace, respecto a las clases sociales, dice, estos son tal y tal y tal y tal cosa, y obviamente hacen, básicamente dice de que las personas que emplean a otras personas, en otras palabras, las personas que son dueñas del capital, tienen una forma de conducta. Literalmente dice de ellos, de que son obligados por el capital. En otras palabras, no es que ni siquiera ellos quieran explotar a otras personas, es más perverso dentro de lo que es el marxismo, es mucho más enfermo. De acuerdo al marxismo, el capital, en otras palabras, el sistema de generar dinero, obliga a estas personas, las oprime y les empuja a oprimir a otros. En otras palabras, el sistema está tan enfermo y es tan monstruoso que estas personas se convierten ellos en sí mismas en monstruos. Y no son monstruos porque ellos lo sean, sino es porque el sistema los obliga a ser. Lo cual es es una tontería, pero descomunal y monstruosa. Y entonces estas clases sociales, ¿no? Entre los que poseen y son dueños, en este caso del capital, y los que deben vender su mano de obra, no deben vender su esfuerzo, y son los explotados. En otras palabras, entre estos dos grupos sociales hay lo que es lucha de clases, y ese es el motor de la historia. Y Engels, que es su lambiscón, ¿no? su chupa, su compañero, su subordinado, es su Robin. Entonces Engels dice, Marx ha descubierto el motor de la historia, ¿no? Ha descubierto el sentido científico de la historia, lo cual es una frase completamente irrelevante, porque Engels sabe tanto de historia como yo sé de construcción de porcelana. O sea, no tiene ninguna relación que el fulano de tal diga, bravo, qué maravilla, si tú no tienes ni idea de qué estás hablando, o sea, de lo que está hablando el otro. O sea, Engels no es para nada el criterio, mejor dicho, el juez de cuál va a ser el comportamiento de la historia. No son historiadores, ninguno de los dos. Bueno, pero entonces se genera esta idea de lo que es la lucha de clases y todo lo demás, lo que es una tontería. Incluso, como digo, incluso si hay una sociedad que está dividida en clases sociales muy claramente, por ejemplo, la sociedad romana de la República, en la que tú tienes patricios y plebeyos, y prácticamente lo que tú tienes es personas que son dueñas de terrenos, grandes terrenos, y tú tienes a las personas que trabajan para ellos. Esa es la diferencia, digamos, ¿no?, entre patricios y plebeyos. ¿Y por qué digo digamos? Porque esas diferencias van cambiando, y van cambiando a veces radicalmente. Entonces tú no tienes unas estructuras sociales de Robertos y de Juanes estáticas, para nada. Lo que tú tienes es más bien muchísima movilidad y todo lo demás. Y no es de que haya, ¿cómo se dice?, una noción de clase y todo lo demás. Hay una noción de familia, hay una noción de tribu, hay una noción de nombre, y eso es lo que es importante, al punto que tú tienes, por ejemplo, en la guerra civil de los Gracos, tú tienes los Gracos que son, o sea, es una guerra servil, es una guerra de clases literalmente, entre lo que es la República Romana. Tú tienes por un lado a los Gracos, y los Gracos son nobles, son de la clase patricia, y obviamente, ¿quiénes son la tropa?
son los plebeyos, o sea, ellos son patricios y plebeyos en un bando. Ese es el punto, en un mismo bando. No es que están peleando patricios y plebeyos, no. Es un grupo de patricios que va a pelear contra otro grupo liderado por patricios que también tiene los plebeyos de su lado. En otras palabras, es una división entre grupos que tienen diversas clases sociales en cada grupo. En otras palabras, es como si tú tuvieses en tu ejército a Robertos y a Juanes. Ese es el punto. El punto es ese, de que no es a través de clases sociales que hay un movimiento de historia, no es de que sea mecánicamente la reacción entre unos y otros, no es que se haga así, no es que sea así, y ese es uno de los peores errores de lo que es el marxismo, de que no puede entender absolutamente nada de lo que es la historia y de que no puede entender lo que es la sociedad, porque no está dispuesta a asumirla y a verla en toda su complejidad. Y me temo que se ha acabado la batería esta, entonces voy a poner la otra batería. Bueno, entonces eso es de las clases sociales, es otro de los errores de este Marx. Bueno, vamos a ver si la acabamos con esta. Bueno, entonces el plusvalor es un concepto inútil que no sirve. No sirve el plusvalor para explicar absolutamente nada. No sirve para nada lo que es el ejército laboral de reserva para explicar algo. No sirve en lo que son las clases sociales para explicar algo dentro de lo que es la construcción marxista. O sea, las clases sociales pueden existir de miles de maneras y si tú las explicas a través de lo que es el marxismo, siempre fracasas en tu comprensión de lo que es la sociedad. ¿Y cuál es el punto final de esto? Porque aquí acabamos. De que Marx habla de que el capital se sirve solo a sí mismo, o sea, la acumulación de dinero tiene una, ¿cómo se diría? Una psicología y una noción propia, y una existencia propias, y a donde empuja este movimiento social y esta realidad de que las personas sean los pobres más pobres y los ricos más ricos. En otras palabras, todo lo que fueran las sociedades del siglo XX, ninguna de las sociedades del siglo XX con libre mercado debería haber existido o debería haber existido así. En otras palabras, lo que hemos visto, todo lo que hemos visto es contrario a esa postura de que va a haber una acumulación de capital y de que el capital crece y va creciendo y va creciendo y va eliminando la competencia, lo que hace que puedan subir los precios y que la explotación sea mayor, ¿no? Porque la gente puedes pagarle menos porque tú eres el único empleador. En otras palabras, el mundo horrible, el mundo explotador, el mundo opresivo que se imagina Marx, lo único que va a hacer es volverse peor y más opresivo. Y eso va a obligar a la gente a la revolución y esas cosas, lo cual es absolutamente idiota y absolutamente falso. ¿Y cómo lo sabemos? A ver, solamente vean un poco el mundo que los rodea, así de fácil. Y entonces se dice hoy en día, ¿no? Siempre se dice, por siempre se ha dicho, ¿no? Hoy en día se vuelven los ricos más ricos y los pobres más pobres. Pero eso se da porque estamos dentro de una lógica de libre mercado. Eso se da porque tú puedes vender tu mano de obra a alguien, en otras palabras, que se te otorga la libertad de que se te explote. O más bien de que se han generado una serie de trabas y de problemas para que tú trabajes o para que tú puedas disfrutar de lo que es el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, ya sea a través de impuestos opresivos, impuestos onerosos y todo lo demás. Y la respuesta es de que todo lo demás es lo que funciona. O sea, en otras palabras, reconocer la complejidad de la economía humana es lo que funciona. Y esta postura de lo que es la acumulación de capitales, en primer lugar, es completamente falsa. Porque, a ver, vayamos a ejemplos concretos de cómo no se da esto en ninguna sociedad de mercado, jamás. Por ejemplo, a ver, una gran empresa que produzca máquinas de escribir.
Una gran empresa, la mejor, la que es buena, efectiva y va dominando el mercado. ¿Por qué? Porque presentan las mejores máquinas de escribir. ¿Y qué sucede después? Alguien inventa una computadora. Eso es lo que sucede después, así de fácil. Tú tienes un Ford que hace unos buenos autos y está creciendo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece un Nissan, aparece un Toyota. Y si tú eres Toyota y estás creciendo y aparece Tata. Y si tú eres Tata, que es una empresa india de fábrica de autos, entonces está creciendo Tata. ¿Y qué pasa? No sé, sube el precio de la gasolina y todos estamos en bicicleta. Eso es lo que sucede con el bendito mercado. No es que haya una posición dominante que vaya a tener un éxito garantizado, como lo demuestran el movimiento de las empresas y de las subidas y bajadas de los últimos, no sé, 20 años, 50 años, 10 años, quieren 15 años. Tú tienes unos grandes supermercados y de pronto Walmart está creciendo y crece y crece. Y de pronto aparece Amazon, no sé. En cualquiera podemos dar un ejemplo de que tú tienes una situación de poder y de que viene alguien y te sabotea. Microsoft versus Google. Siempre hay ese proceso, hay unos tejes y manejes. Es caprichoso, es difícil, requiere de capacidad de adaptación, requiere de capacidad de propuesta. ¿Por qué? Porque estas nociones marxistas son absurdas. No solamente son absurdas por lo que dice, sino son absurdas por cómo funcionan y por cómo debe o se supone que debe comportarse. Eso es lo que quería decir, ¿no? Tú estás diciendo que esto es así y se comporta así. No. Es por eso que el marxismo es un problema, porque todos sus conceptos no funcionan como dice que deberían funcionar. Y si tú te generas la noción de que sí funcionan, lo que acabas haciendo es entorpecer tu propia capacidad para abordar la realidad. Si tú eres un marxista, poco o mucho, lo más probable es que no tengas nada que decir y nada de lo que tú vayas a decir sea relevante o sea útil de alguna manera, lo cual es una tragedia intelectual. Es por eso que cualquier marxista es un alma perdida que debe ser salvada y que renuncie, por favor, a una forma de pensar que es patológica y enferma. ¿Por qué es patológica y enferma? Por todo lo que hemos hablado, todos los argumentos que he dado. No sé si serán suficientes. Cualquier pregunta al respecto, yo agradezco. Si se requiere alguna aclaración sobre cualquiera de estos puntos tocados, adelante, yo estaría encantado de hacerlos. No soy un experto en marxismo porque, Dios mío, no tengo tanto tiempo para aprender. Solo, he leído bastante de las críticas y he leído todo un libro completo de Marx. No me acuerdo cuál era el nombre, pero es uno de sus primeros libros y dije, es una tontería, y lo es párrafo por párrafo, oración por oración. En otras palabras, si se requiere indagar un poco más sobre este tema o explicar algo mejor, adelante, estoy a su servicio. Y era necesario este paso para hablar de todo lo demás que teníamos que hablar. Muchas gracias por su atención.